Buenos días, mi nombre es Janet María García Colmenares, soy estudiante de la Universidad Deportiva del Sur y les doy la bienvenida a esta exposición sobre los elementos de la cinemática y cinética angular, el patrón de movimiento de brazos en descenso y brazo en elevación, las formas de dirección, los tipos de ejercicio y secuencia en el análisis de los movimientos de rotación. Comienzo diciendo que la cinemática angular es la que trata la descripción del movimiento que se lleva a cabo alrededor de un punto fijo o eje, en donde la rotación puede mantener una posición interna o externa del cuerpo. Y la cinética angular es la que estudia las fuerzas que causan el movimiento angular. El movimiento circular o angular es el que representa aquel movimiento continuo alrededor de la circunferencia, que son los límites del perímetro del círculo o radio de un círculo, que es el segmento desde el centro de un círculo hasta un punto en el círculo. Entre los movimientos que se pueden realizar están el patrón que sigue una bola sostenida en la mano mientras el brazo se mueve en molinete o circunducción, y el trayecto que adopta la bola del martillo durante la ejecución de un tiro del martillo en pista o campo. Los elementos del movimiento circunferencial son los siguientes: punto de giro o punto de apoyo. Es el punto alrededor del cual se realiza el movimiento circular, es decir, lugar alrededor del cual gira el segmento o el objeto. En el desplazamiento del brazo, el punto de giro está dentro de la articulación del hombro escapulohumeral, mientras que en el desplazamiento del muslo, el punto de giro está dentro de la articulación de la cadera coxofemoral. Arco de circunferencia es el arco descrito por el extremo distal del segmento en su desplazamiento. Corresponde a la distancia recorrida por el móvil cuando realiza el movimiento circunferencial desde un punto A hasta un punto B. Radio de giro corresponde a la distancia medida desde el punto de giro hasta donde se encuentra el objeto que gira, es decir, es el radio de la circunferencia descrita por el móvil en su movimiento. Cuando el ejecutante coloca el codo en posición anatómica, el radio de giro coincide con la longitud del brazo de resistencia, pero cuando lo flexiona, el radio de giro es más corto. Igual sucede con las extremidades inferiores. Cuando el ejecutante coloca la rodilla en posición anatómica, el radio de giro coincide con el brazo de resistencia. En cambio, si se flexiona, el radio es más corto. Brazo de resistencia corresponde a la descripción del conjunto de segmentos corporales que conforman el miembro ejecutante superior e inferior. Sin embargo, cuando se utilice algún implemento, este formará parte del brazo de resistencia. Ángulo barrido o desplazamiento angular es el ángulo que barre el radio de giro cuando se mueve entre dos posiciones sucesivas, es decir,
corresponde al ángulo formado entre la posición inicial A y la posición final C. Longitud brazo momento es la distancia entre el centro de giro y la proyección del punto de aplicación de la fuerza sobre el punto óptimo de impacto o lanzamiento. Cuando el lanzamiento o golpe se realice en el punto óptimo, la longitud brazo momento será la máxima y coincidirá con el radio óptimo de trabajo, donde la longitud brazo momento va a ser igual a la velocidad lineal por el coseno del ángulo de desviación. Velocidad angular es la relación entre el ángulo barrido expresado en radianes y el tiempo que se tarda en barrer dicho ángulo desde la posición 1 hasta la posición 2. Su unidad de medida es radianes sobre segundos, es decir, unidad de distancia angular y unidad de tiempo. Se determina por la relación velocidad angular es igual al barrido en radianes entre el tiempo en que se barre dicho ángulo. Velocidad lineal es la relación entre el incremento de la distancia y el tiempo en el cual se incrementa. Esta velocidad se mide en unidad de distancia sobre unidad de tiempo, es decir, metros sobre segundos. La velocidad lineal se determina por la relación velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio de giro. Posición o punto óptimo corresponde a la posición del segmento ejecutante en la cual el participante logra dirigir el implemento en la posición deseada, sin que se presente ningún ángulo de desviación. Por ejemplo, para un lanzamiento en softball, generalmente la posición óptima del hombro es la posición anatómica con el codo y la muñeca en posición tal que permitan obtener la mayor longitud del radio de giro. Velocidad de dirección deseada es la velocidad modificada cuando no se logra proyectar el objeto en el punto óptimo. En cambio, será la máxima velocidad cuando la proyección coincida con el punto óptimo. La velocidad de dirección deseada va a ser igual a la velocidad angular por el radio de giro y por el coseno del ángulo de desviación. Ángulo de desviación es la cantidad de ángulo que en el segmento se aleja de la proyección en el punto óptimo. Cuando no exista ángulo de desviación, es decir, cuando se proyecte la acción en el punto óptimo, el ángulo de desviación será igual a 0 o en consecuencia la longitud del segmento coincida con el radio. Patrón de movimiento de brazo en descenso y de brazo en elevación. Cuando se habla del movimiento de brazo en elevación y en descenso, es necesario resaltar que estas acciones se realizan siguiendo patrones que contienen elementos del movimiento circunferencial. Además, se debe indicar que al hablar de brazo desde el punto de vista biomecánico, se hace referencia al segmento responsable de ejecutar un recorrido o desplazamiento angular. Las acciones a evaluar en este objetivo están constituidas por los lanzamientos
o golpes efectuados por encima del hombro para el brazo en elevación, y los lanzamientos o golpes realizados por debajo del hombro y la cadera para el brazo en descenso. En el patrón con el brazo en elevación, la articulación del hombro ejecuta un trabajo que viene de rotación externa hacia rotación interna. Este movimiento se realiza tanto para golpes como para lanzamientos. En el patrón con el brazo en descenso, las articulaciones del hombro y la cadera ejecutan un trabajo que viene desde una extensión hacia una flexión. Este movimiento se realiza tanto para golpes como para lanzamientos. Formas de dirección. Las tres direcciones que podrán tomar los cuerpos en movimiento serán la dirección X, la Y o la Z. Cualquier dirección paralela al suelo se identificará como dirección horizontal, y cualquier dirección perpendicular al eje horizontal corresponderá con la dirección vertical. La dirección X es paralela al suelo y normalmente indica el avance de los cuerpos en movimiento hacia adelante o hacia atrás. Movimientos de rotación son los movimientos paralelos al plano transversal horizontal y alrededor de un eje vertical, comenzando por la rotación de izquierda a derecha, rotación de la cabeza o cuello, de tal forma que el aspecto anterior gira hacia la izquierda o a la derecha. Rotación lateral o externa es cuando el aspecto anterior de un hueso o segmento del muslo, brazo superior o extremidad superior o interior, como una unidad entera, gira fuera de la línea media del cuerpo. Rotación medial o interna es cuando el aspecto anterior de un hueso o segmento gira hacia la línea media del cuerpo. Supinación es el movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo, en el cual se vuelve hacia adelante la palma de la mano. Pronación es el movimiento de rotación medial sobre el eje del hueso del antebrazo, de manera que la palma de la mano se voltea de una posición anterior a una posición posterior. Para concluir, puedo decir que en el cuerpo humano cada segmento está unido a sus adyacentes, formando las articulaciones, que son puntos fijos sobre los que tienen lugar los cambios de posición o rotación de los segmentos corporales. Espero les haya gustado la exposición. Muchas gracias por su atención.